El aire vespertino estaba cargado de humedad veraniega cuando Mai cruzó las puertas corredizas del Hospital General Memorial. Con una mano presionada contra su bajo vientre y la otra agarrando el brazo de su esposo Deb, apenas 3 días después de dar a luz a su hermosa hija, algo no le cuadraba. El dolor era diferente al esperado. Las molestias posparto se intensificaban y empeoraban cada hora. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras se acercaban al mostrador de urgencias. La voz, normalmente segura, de M temblaba ligeramente al explicar sus síntomas a la enfermera de admisión, quien apenas levantó la vista de su ordenador. «Rellena esto», dijo la enfermera, deslizando una pila de formularios por el mostrador. Cuando M intentó explicar que sentía un dolor intenso y mareos, la enfermera la interrumpió con un gesto de la mano. «Todos deben seguir el mismo proceso». Señora Deb ayudó a Mai a sentarse en una silla de plástico duro en la sala de espera, donde pasaron los siguientes 45 minutos completando el papeleo mientras ella se estremecía de dolor. Otros pacientes entraban y salían. Algunos llegaban después, pero los llamaban casi de inmediato cada vez que se abría la puerta. Mai levantó la vista. Con suerte, solo para hundirse de nuevo en la decepción. Pasaron 3 horas. La sala de espera estaba casi vacía, pero Mai seguía sentada, doblada en 2 y respirando con dificultad. Deb fue al mostrador 4 veces, cada vez que le decían que debían esperar su turno. «Las molestias posparto son normales», dijo un miembro del personal con una sonrisa desdeñosa. Hablaba innecesariamente lento y alto, como si no pudiera entender inglés. Muchas madres primerizas se ansían por nada. Lo que empeoró la situación fue como el mismo personal adulaba a otra madre primeriza que había llegado, una mujer con antecedentes similares a los suyos. Le hablaron con cariño, le trajeron agua y rápidamente le encontraron una habitación. Mientras tanto, M intentaba explicar sus síntomas. Su inglés perfecto fue recibido con asentimientos condescendientes y sugerencias para que se calmara. Deb notó cómo el personal se veía al escuchar el acento de Mai. Como suponían sobre su comprensión de la atención médica. Observó a su esposa, que había pasado incontables noches estudiando revistas médicas durante su embarazo para asegurarse de que conocía todas las posibles complicaciones que se estaban tratando, como si no tuviera ni idea de su propio cuerpo y el dolor. Se estaba volviendo insoportable. La visión de mí empezó a nublarse y la habitación parecía dar vueltas. Una joven enfermera pasó caminando y Mai extendió la mano para agarrarla de la manga. «Por favor», susurró. Temblando, «algo va muy mal. Conozco mi cuerpo y esto no es normal». Dolor posparto. La enfermera soltó su brazo del agarre de mí y se ajustó la manga. «Señorita», miró el portapapeles, tropezando con el apellido. «Tendrá que esperar su turno como todos los demás». Las madres primerizas suelen reaccionar exageradamente a los síntomas normales de recuperación. Se alejó, dejándome luchando por contener las lágrimas de dolor y frustración mientras el reloj marcaba la medianoche y la madrugada. El cambio de turno trajo nuevo personal al departamento. Deb me estaba ayudando a regresar de otra última visita al baño. Cuando tropezó y casi se desplomó, un miembro del personal de limpieza que estaba cerca mostró más preocupación que cualquier otro profesional médico en toda la noche, corriendo para ayudarla y pidiendo ayuda. El personal del hospital no sabía que su siguiente turno traería una revelación que cambiaría por completo su enfoque. La atención de Mai. ¿Pero por qué debería haber importado? La pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué el estatus de un paciente tenía que cambiar? ¿Cuánto merecían atención médica básica y dignidad humana? La noche parecía interminable mientras luchaba por hacerme oír cada vez que intentaba explicar sus síntomas. El personal médico la trataba como a una niña que no entendía inglés básico. La joven enfermera de la estación no dejaba de hablarle con una voz exageradamente lenta que le hacía hervir la sangre. A pesar de su estado de debilitamiento, como dije antes, mi madre explicó agarrándose al mostrador. Para mantener el equilibrio, tengo calambres severos, mucho peores de lo normal. Dolor posparto.
También hay mareos y no pudo terminar la frase cuando otra oleada de dolor la golpeó. La enfermera simplemente le dio un vaso de agua y le sugirió que intentara relajarse. Deb observó impotente como su esposa, que había documentado meticulosamente cada aspecto de su embarazo en un diario detallado, intentaba compartir su historial médico. Los ojos del personal se ponían vidriosos cada vez que usaba la terminología de medical, asumiendo que debía. Había malinterpretado algo que leyó en Internet. Una enfermera incluso se rió entre dientes cuando Ma mencionó los medicamentos específicos que le habían recetado, como si no pudiera saber esos detalles. Mi presión arterial durante el embarazo era constante. Mai comenzó a explicar, pero la enfermera la interrumpió. ¿Por qué no nos dejas a nosotras encargarnos de la charla médica? Solo dinos si algo te duele. El tono condescendiente hizo que Deb apretara la mandíbula, pero ambas sabían que enojarse solo empeoraría las cosas. Un médico. Finalmente. Pasó por allí, dedicando apenas 30 segundos a mirar a Maya antes de declarar que probablemente solo era ansiedad. Las madres primerizas. A menudo se preocupan demasiado, dijo, hablándole a Deb en lugar de a mí, como si ella ni siquiera estuviera en la habitación. Solo vigílala. Se alejó antes de que mamá pudiera describirlos. Dolores punzantes que ahora se extendían por su abdomen. Las luces fluorescentes FL zumbaban en lo alto, pareciendo hacerse más fuertes con cada hora que pasaba. Noté como otros pacientes que entraron después de ella eran atendidos rápidamente. Sus preocupaciones se tomaran en serio desde el momento en que hablaron. Observó cómo a una mujer con un tobillo torcido le administraron inmediatamente analgésicos y la llevaron a rayos X mientras ella, sentada allí, posiblemente experimentando graves complicaciones posparto. Deb hizo otro intento de defender a su esposa, acercándose al mostrador con una calma forzada. Mi esposa tiene un dolor intenso, dijo, tratando de mantener la voz firme. Ella ha estado monitoreando sus síntomas cuidadosamente y esto no es normal para su recuperación. La enfermera apenas levantó la vista de su teléfono, murmurando algo sobre pacientes y protocolos del hospital. El tiempo parecía pasar. Las detalladas explicaciones de mí, en cámara lenta, sobre su historial médico, sus síntomas cuidadosamente monitoreados y su comprensión de las posibles complicaciones posparto cayeron en oídos sordos. Un miembro del personal incluso sugirió que viera algunos videos de YouTube sobre la recuperación posparto normal, como si no hubiera pasado meses investigando y preparándose para este periodo exacto. El dolor continuó intensificándose y la visión de mí comenzó a nublarse con más frecuencia. Intentó levantarse para ir al baño y casi se desmaya. Deb la atrapó justo a tiempo. Con el rostro demacrado por la preocupación, gritó al personal, «Algo anda muy mal». Pero su respuesta fue simplemente sugerirle que permaneciera sentada y dejara de moverse tanto en medio de la neblina de dolor y frustración. Mai podía oír al personal hablando entre ellos en la estación. «Estas madres primerizas», una susurró, no lo suficientemente bajo, leyeron 2 artículos en línea y creen saberlo todo. Otra respondió con una risa cómplice, completamente inconsciente de que el conocimiento de sus pacientes iba mucho más allá de unas pocas búsquedas en Google. Mientras el turno de noche se preparaba para ceder el puesto al personal de la mañana, el estado de mí seguía deteriorándose. El mismo personal que había desestimado sus preocupaciones. Durante horas, pasaron caminando sin mirarla 2 veces, más concentrados en terminar su papeleo que en revisar al paciente con dificultades. No tenían ni idea de que el turno de la mañana les traería una revelación que les haría cuestionar cada suposición que habían hecho esa noche. Pocos sabían que su muestra de prejuicios y negligencia pronto se convertiría en una poderosa lección sobre cómo revisar sus prejuicios y tratar a cada paciente con la dignidad que merece, independientemente de sus antecedentes o estatus. El punto de quiebre llegó justo antes de que el dolor de Dawn se volviera tan intenso que apenas podía articular palabra. Sus palabras salían en breves jadeos. La sala de espera, ahora casi vacía,
salvo por algunos rezagados del turno de noche, sentía que se cerraba a su alrededor. Su tez, normalmente aceitunada, se había vuelto pálida y un sudor frío le perlaba la frente. Deb nunca se había sentido tan indefenso en su vida. Su esposa, que siempre había sido la fuerte, la que tenía todas las respuestas, ahora estaba desplomada contra él, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Levantó la mano por enésima vez esa noche, intentando llamar la atención de alguien. «Por favor», gritó con la voz entrecortada. «Desesperación. Mi esposa necesita ayuda». Una enfermera junior finalmente se acercó. Tenía el portapapeles en la mano y una expresión que mezclaba aburrimiento e irritación. «Señor, como le dijimos, las molestias posparto son completamente normales. Si sigue causando molestias, tendremos que pedírselo». Se detuvo a media frase cuando, de repente, mi madre se tambaleó hacia adelante, agarrándose el estómago. «No puedo». Intentó explicarlo con los dientes apretados. La habitación giraba más rápido ahora. Los colores se difuminaban como una acuarela dejada bajo la lluvia. Podía oír su propio latido latiendo en sus oídos, ahogando la voz desdeñosa de la enfermera, que seguía sermoneando sobre la ansiedad típica de las madres primerizas. La señora de la limpieza que la había ayudado, al principio de su turno, pasó de nuevo. Se dio cuenta del deterioro de Maya y corrió hacia ella. A diferencia del personal médico, mostró genuina preocupación. «Algo no está bien», le dijo con firmeza a la enfermera. «Mira su color, esto no es normal». Hizo falta un extraño, alguien sin formación médica, para decir lo que debería haber sido obvio para los profesionales. Pero la enfermera simplemente suspiró, fingiendo mirar su reloj. «Señora, tenemos protocolos que seguir. Hay otros pacientes». Otra ola de dolor golpeó a Mai, esta vez tan severa que no pudo reprimir un grito de agonía. El sonido resonó por la sala de espera, lo que provocó que los pocos pacientes restantes levantaran la vista alarmados. Deb había llegado a su límite. Se puso de pie. Su voz temblaba con una ira apenas controlada. Exigió hablar con un supervisor. «Esto es inaceptable. Mi esposa lleva aquí horas. Está claramente en apuros y nadie le ha hecho un examen adecuado. ¿Así se trata a todos los pacientes o solo a los que se parecen a nosotros?» La enfermera se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, las piernas de Mí cedieron por completo y se deslizó de la silla. A pesar del intento de Deb por atraparla, el mundo se inclinó hacia un lado mientras su visión se oscurecía. La señora de la limpieza gritó pidiendo ayuda. Su voz transmitía más autoridad que la que ninguna de ellas había logrado en toda la noche. Esta vez, incluso la enfermera, con su actitud desdeñosa, no pudo ignorar lo que estaba sucediendo. Presionó el botón de llamada de emergencia. Finalmente, mostró los primeros signos de genuina preocupación. Otros miembros del personal se apresuraron a moverse con la urgencia que debería haber estado presente horas antes. Alguien trajo una silla de ruedas. Otro comenzó a tomar signos vitales a través de la niebla de dolor y mareo. Quizás se podían escuchar fragmentos de conversación a su alrededor. Su presión arterial estaba bajando. Posible hemorragia. ¿Por qué no se detectó antes? El mismo personal que había pasado la noche ignorando sus preocupaciones ahora se movía con energía frenética. Su anterior indiferencia fue reemplazada por una tardía preocupación profesional. Mientras la llevaban hacia la sala de urgencias, vislumbré rostros preocupados. Escuché fragmentos de terminología médica urgente. Los mismos términos que ella había intentado usar antes, solo para ser descartada como alguien que no sabía de qué hablaba. La ironía la habría hecho reír si no hubiera estado sufriendo tanto. Deb la siguió de cerca. Su mano apretaba con fuerza los dedos fríos de su esposa. Su corazón latía con fuerza de miedo e ira. El turno de la mañana estaba a punto de comenzar, trayendo consigo una revelación que transformaría no solo mi atención, sino potencialmente el enfoque de todo el hospital para tratar a los pacientes. Pero ahora mismo,
Lo único que importaba era conseguirle la ayuda que había necesitado desesperadamente durante horas. El cambio de turno de la mañana trajo rostros nuevos, con ellos, una transformación completa en mi tratamiento. Una nueva enfermera recogió la historia clínica. Sus ojos se pusieron blancos al escanear la información del paciente. Rápidamente volvió a la primera página. Luego me miró con una expresión completamente diferente a la que ningún miembro del personal había mostrado en toda la noche. «Dr. Bigwong», dijo. Su voz se llenó de un repentino reconocimiento. «Jefe de neurocirugía en Central Medical». La enfermera palideció al darse cuenta de que la mujer que habían dejado sufriendo en la sala de espera durante horas era una de las cirujanas más respetadas del estado. El clip casi se le resbala de las manos temblorosas. La noticia se extendió por el departamento como un reguero de pólvora. De repente, el mismo pasillo que había estado completamente silencioso a pesar de mis súplicas de ayuda bullía de actividad. El administrador del hospital apareció como por arte de magia, ajustándose la corbata mientras corría hacia su habitación. «Dr. Wong, acabo de enterarme de que estaba aquí. Estoy absolutamente mortificado por esta situación». Deb observó con incredulidad cómo el mismo personal que había despedido a su esposa toda la noche ahora se desvivía por ayudar a la enfermera que les había sermoneado sobre la ansiedad de las madres primerizas no estaba por ningún lado. En cambio, aparecieron 3 médicos diferentes. Ed, cada uno disculpándose profusamente mientras revisaba sus historiales. Sus síntomas indican claramente complicaciones posparto que deberían haberse abordado de inmediato. Un médico dijo que sacudía la cabeza con consternación. No puedo entender por qué no se siguieron los protocolos adecuados, pero ambos pueden y Deb sabía exactamente por qué el personal nocturno había hecho suposiciones basándose en su aspecto y su forma de hablar, sin molestarse en leer toda su información. A pesar del dolor, Mai notó cómo todos usaban ahora su título correcto, la doctora Wong, en lugar del condescendiente cariño de antes. La misma terminología médica que había usado toda la noche, que había sido descartada mientras la investigación en Internet se recibía ahora con comprensión y respeto profesional. El administrador del hospital rondaba ansioso cerca mientras el equipo médico trabajaba. «Doctora Wong, quiero que sepa que nos tomamos esto muy en serio. Así no es como tratamos a nuestros pacientes». A ninguno de nuestros pacientes se le escapó la ironía de sus palabras. Mai esbozó una débil sonrisa al pensar en todos los demás pacientes que podrían no tener la ventaja de un título médico para finalmente recibir la atención adecuada. Se ordenaron pruebas y se realizaron con una velocidad sin precedentes. Los resultados confirmaron lo que Ma había sospechado horas antes. Estaba experimentando una grave complicación posparto que podría haber sido peligrosa si no se trataba. Mientras tanto, los médicos intercambiaron miradas preocupadas sabiendo que su retraso en el tratamiento podría haber tenido graves consecuencias. Deb se mantuvo firme, junto a la cama de mi esposa, tomándole la mano mientras finalmente le administraban los medicamentos necesarios. No pudo evitar notar cómo el personal ahora le hablaba directamente a Mai, explicándole cada procedimiento y medicamento en detalle, con la misma cortesía que se habían negado a brindarle cuando pensaban que era solo otra paciente que no entendía los términos médicos. Yo, una joven residente que no había formado parte del equipo del turno de noche, me acerqué silenciosamente a mi cama. El Dr. Wong dijo en voz baja: «He leído toda su investigación. Personas sobre la mejora de los protocolos de atención al paciente». La ironía de esta situación. Su voz se fue apagando, luciendo genuinamente angustiada. Su trabajo literalmente enfatiza la importancia de escuchar a los pacientes, independientemente de sus antecedentes. La luz de la mañana se filtraba por la ventana del hospital mientras Mai recibía el tratamiento que necesitaba, completamente sola. El respeto y la atención que todo paciente debería tener por derecho finalmente le fueron brindados, pero solo después de que descubrieran su título, cuando la medicación comenzó a hacer efecto y el dolor comenzó a disminuir.
Mi mente ya estaba trabajando en cómo convertir esta horrible experiencia en un cambio positivo. El administrador seguía haciendo promesas sobre investigaciones y cambios de política, pero Mai sabía que un cambio real requeriría más que solo disculpas y papeleo. Como médica, había presenciado sesgos sutiles en la atención médica, pero experimentarlos de primera mano como paciente le había abierto los ojos a lo devastadores que podían ser esos sesgos. El contraste en el tratamiento era tan marcado que era casi doloroso presenciar el mismo servicio de urgencias que había estado prácticamente acosando a Mai durante horas. Ahora bullía de actividad como una colmena perturbada. Cada pocos minutos alguien nuevo. Pase a ver a la doctora. Wong. Se enfrenta a una mezcla de preocupación profesional y vergüenza apenas disimulada. La doctora del turno de mañana no podía dejar de disculparse mientras revisaba el historial de Mai. Sus síntomas eran complicaciones posparto típicas, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. El equipo de noche debería haberlo reconocido. Su voz se fue apagando al darse cuenta de que estaba diciendo lo obvio. Mai sabía exactamente lo que le estaba pasando a su cuerpo. Había intentado decírselo toda la noche. Deb se sentó en un rincón de la habitación observando el desfile de miembros del personal, que se disculpaban con una mezcla de alivio y enojo. Una enfermera le trajo a Mai una foto de agua dulce con hielo de verdad, esta vez no con el agua tibia del grifo que le habían dado antes con desdén. Apareció otro miembro del personal con almohadas adicionales y preguntó con una voz demasiado alegre si la doctora Wong necesitaba algo más para estar cómoda. La medicación que le hemos administrado debería empezar a hacer efecto pronto. La doctora explicó que ahora, hablando con Mai como a una igual en lugar de tratarla con condescendencia, la monitorizaremos de cerca durante las próximas horas. El mismo monitoreo que debería haber comenzado en ese momento. Ella entró por las puertas de la sala de urgencias. Mai pensó para sí misma que a través de la ventana podía ver a algunos miembros del personal del turno de noche cabizbajos mientras pasaban apresuradamente por su habitación. La enfermera, que había sido particularmente despectiva, prácticamente corrió al ascensor agarrando su bolso como si una palabra escudo hubiera claramente revelado quién era realmente su paciente difícil. El administrador del hospital regresó esta vez con el jefe de medicina de urgencias a cuestas. El doctor Wong. No puedo expresar lo perturbado que estoy por lo que pasó aquí. El jefe comenzó con rostro serio. Quiero que sepa que estamos iniciando una investigación completa sobre la conducta del turno de noche. Mai notó cómo seguía mirando el logo del hospital en su abrigo. Probablemente ya estaba preocupado por el daño a la reputación que este incidente podría causar, ya que los analgésicos finalmente le trajeron un alivio real. Mai sintió que su voz se hacía más fuerte. Esto no se trata solo de mí, dijo mirando directamente a los administradores. ¿Cuántos otros pacientes han sufrido un trato similar? ¿Cuántos no tuvieron la ventaja de un título médico para finalmente recibir la atención adecuada? Deb apretó la mano de su esposa, orgulloso de su capacidad para pensar en los demás, incluso en su momento de angustia. La administradora se movió incómoda, probablemente dándose cuenta de que el Dr. Wong no se calmaría con simples disculpas y promesas de revisiones internas. Una joven estudiante de medicina que había estado observando en silencio desde la puerta se adelantó. Dr. Wong, dijo con vacilación, he estado aquí desde temprano en la mañana, viendo lo diferente que la trataron antes y después de que supieran su posición. Me ha abierto los ojos a algo de lo que nunca quiero ser parte en mi futura práctica. La sinceridad en la voz de la estudiante ofreció un rayo de esperanza. Tal vez esta terrible experiencia podría provocar un cambio real, comenzando con la próxima generación de profesionales médicos. Maya esbozó una pequeña sonrisa al recordar sus propios días como estudiante de medicina y lo importante que era aprender de ejemplos del mundo real, incluso los negativos, ya que la mañana estaba en marcha. El tratamiento que Maya debería haber recibido desde el principio finalmente estaba en pleno apogeo. Controles vitales regulares,
manejo adecuado del dolor, monitoreo cuidadoso de sus complicaciones posteriores. El personal ahora le hablaba con respeto, le explicaba cada procedimiento y la escuchaba atentamente cuando hablaba de sus síntomas. Pero, una pregunta flotaba pesada en el aire, tácita pero imposible de ignorar. ¿Por qué se necesitaba un título médico para ser tratada con dignidad humana básica? A medida que el dolor físico de Mai comenzaba a disminuir, supo que este incidente no debía ni debía ocultarse bajo la alfombra. La verdadera sanación que necesitaba no era solo física, sino institucional, y ese sería un viaje mucho más largo una vez que la oleada inicial de atención se calmara. El tratamiento médico adecuado estaba en marcha. El peso de lo sucedido comenzaba a recaer en la habitación del hospital. Ahora estaba más tranquila, solo el pitido constante de los monitores y los ocasionales pasos en el pasillo rompían el silencio. El dolor físico finalmente estaba bajo control, pero su mente se llenó de pensamientos sobre que podría haber salido terriblemente mal. Su presión arterial bajó a niveles peligrosos. El médico que la atendió explicó, al revisar los resultados de su última prueba, si no lo hubiéramos detectado cuando lo hicimos, probablemente dejó de darse cuenta de que esto no me ayudaba como médico. Ella misma sabía exactamente qué podría haber sucedido. La idea le heló la sangre. ¿Cuántos otros pacientes se habían enfrentado a situaciones similares sin ella? Deb caminaba cerca de la ventana, todavía procesando su ira por los eventos de la noche. Seguía diciéndoles que algo andaba mal, dijo con la voz tensa por la emoción. Ambos lo hicimos. Simplemente no querían oírlo. La luz del sol de la mañana que entraba por la ventana parecía burlarse de la oscuridad de su terrible experiencia nocturna. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El jefe de personal del hospital entró con aspecto apropiado y serio. El doctor Wong revisó los informes preliminares de lo sucedido anoche. Empezó a carraspear. Incómodamente, el retraso en su tratamiento fue completamente inaceptable. Ya hemos suspendido a varios miembros del personal a la espera de una investigación completa. Mai se acomodó en la cama del hospital. Reuniendo fuerzas, dijo con firmeza, suspender a algunas personas no solucionará el verdadero problema. Se trata de sesgo sistémico, de suposiciones y prejuicios que ponen en riesgo a los pacientes. Su voz se fortaleció mientras hablaba. Engañada por el recuerdo de esas largas horas de despido y falta de respeto, el jefe de personal asintió, quizás demasiado rápido. Tenemos programas de capacitación sobre diversidad establecidos. Él comenzó, pero Mai lo interrumpió. Claramente no son suficientes. Me trataron como si no pudiera entender conceptos médicos básicos hasta que alguien se dio cuenta de que era médica. Eso no es un problema de capacitación, es un problema cultural. Una joven enfermera que me había estado revisando los signos vitales hizo una pausa en su trabajo. Escuchándome atentamente, su rostro mostró el impacto de las palabras de Mai, quizás reconociendo situaciones similares que había presenciado. O incluso haber participado sin darse cuenta. Deb se acercó a la cama de su esposa. Sus instintos protectores seguían en alerta máxima a pesar de la mejora en su condición. El personal de limpieza mostró más preocupación que el equipo médico. Señaló que veían a mi esposa como una persona, no solo como otra paciente a la que descartar. El jefe de personal cambió de postura, incómodo, probablemente pensando en posibles demandas y problemas de relaciones públicas. Pero Ma tenía algo más en mente. Quiero trabajar con su hospital, dijo, sorprendiendo a todos en la habitación. No como paciente ni como víctima, sino como alguien que puede ayudar a implementar un cambio real. La tensión en la habitación cambió ligeramente. El jefe de personal se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone exactamente, Dr. Wong? Una revisión completa de sus protocolos de interacción con los pacientes. Matt respondió. Su experiencia profesional brillaba a pesar de su agotamiento. Nuevas pautas para la capacitación del personal. Auditorías regulares de los patrones de tratamiento de los pacientes. Sistemas de retroalimentación anónimos para que los pacientes denuncien.
Comportamiento discriminatorio sin temor a que afecte su atención. Mientras hablaba, la joven enfermera había dejado de fingir que revisaba los monitores y escuchaba abiertamente. Otros miembros del personal habían. Pausa en el pasillo, atraída por la intensidad de la conversación. Ya no se trataba solo de una mala noche, sino de cambiar todo el sistema. Necesitamos crear una cultura donde cada paciente sea tratado con respeto desde el momento en que cruza la puerta. M continuó. Su voz cargaba con el peso de su experiencia profesional y personal. Donde las suposiciones sobre la comprensión o los antecedentes de alguien no determinan la calidad de la atención que recibe. La habitación del hospital se había convertido en algo más que un lugar de recuperación. Se estaba convirtiendo en el punto de partida de algo mucho más grande. El mismo lugar donde May había experimentado una discriminación tan flagrante podría ahora convertirse en la zona cero de un cambio significativo en los estándares de atención al paciente. 2 días después, May se sentó en una sala de conferencias del Memorial General. Sus historiales médicos estaban extendidos ante ella sobre la mesa pulida. La sala estaba llena de administradores del hospital, jefes de departamento y representantes legales, todos reunidos para abordar lo sucedido esa terrible noche. El aire se sentía denso, con tensión y palabras no dichas. La evidencia era imposible de ignorar. Las imágenes de seguridad mostraron a May y Deb solicitando ayuda varias veces durante la noche. Las marcas de tiempo en sus historiales médicos revelan retrasos peligrosos en la atención. La estación de enfermeras. Las grabaciones capturaron los comentarios despectivos y las risas inapropiadas que cada pieza de evidencia generó. Varias personas en la habitación se retuercen en sus asientos. Repasemos la cronología. El asesor legal del hospital dijo, subiéndose las gafas por la nariz, llegaste a las 9:43 de la noche con una posición clara. Complicaciones del parto. La primera evaluación médica real no se realizó hasta que ella hizo una pausa. Revisando sus notas a las 5:27 de la mañana siguiente, esos son casi 8 horas de negligencia. Deb, sentado junto a su esposa, se aferró al reposabrazos de su silla. La señora de la limpieza, que había mostrado tanta amabilidad esa noche, también había sido invitada a hablar. Se sentó tranquilamente en un rincón, todavía con su uniforme de trabajo. Su presencia fue un poderoso recordatorio de que la compasión no debería requerir un título médico. Ya había planteado preocupaciones similares a la gerencia. Dijo que, cuando se le pidió que hablara, su voz era suave pero firme. A veces, el personal trata a las personas de manera diferente según su apariencia o su voz, pero nadie escucha a una señora de la limpieza. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, añadiendo otra capa al patrón de discriminación que se revelaba. El departamento de urgencias había intentado defender a su personal. Tenemos protocolos establecidos. Él comenzó, pero May interrumpió su voz. Protocolos firmes pero controlados que fueron completamente ignorados por prejuicios. Seamos honestos sobre lo que sucedió aquí. Sacó sus propias notas detalladas de esa noche a las 10:15. Le expliqué mis síntomas usando la terminología médica adecuada y la enfermera me respondió diciéndome que usara palabras sencillas. A las 11:30 de la noche describí mi historial médico, que a la 1:45 de la mañana se descartó como investigación en Internet. Solicité atención de urgencia debido al aumento del dolor y me dijeron que dejara de ser dramática. La sala se quedó en silencio mientras pero esto es lo más preocupante. A las 5:27 de la mañana, cuando descubrieron mi nombre, recibí atención inmediata. Exactamente los mismos síntomas que se habían descartado toda la noche de repente se convirtieron en preocupaciones urgentes. Lo único que cambió fue su conocimiento de mi profesión. El jefe de personal del hospital parecía físicamente dolido. Dr. Wong, queremos arreglar esto. Estamos dispuestos a ofrecer. Pero Ma levantó la mano para detenerlo. A mitad de frase, dijo con firmeza, no me interesa un acuerdo. Quiero un cambio sistemático, un cambio real.
Sacó una carpeta y comenzó a distribuir documentos a todos en la sala. Este es mi plan de acción propuesto. Incluye capacitación obligatoria sobre sesgos, pero va mucho más allá. La sala bullía mientras la gente hojeaba sus propuestas detalladas. Sistemas anónimos de retroalimentación de pacientes. Auditorías regulares de los patrones de tratamiento basadas en la demografía de los pacientes. Nuevas directrices para comunicación con el paciente. Una revisión completa del sistema de quejas para proteger a los pacientes vulnerables. La parte más dañina de la discriminación en la atención médica es que las personas mueren a causa de ella. Continuó su voz. Cargando con el peso de la experiencia profesional y personal, mueren porque su dolor no se toma en serio, porque sus preocupaciones se desestiman, porque se hacen suposiciones sobre su inteligencia o comprensión. Un joven médico residente que había estado observando en silencio habló. Durante mi formación, tuvimos una charla sobre competencia cultural, una opcional. Otros en la sala asintieron. La insuficiencia de la formación actual se hizo evidente. La señora de la limpieza levantó la mano con vacilación. A veces veo pacientes llorando en los pasillos después de ser despedidos por el personal, pero tienen miedo de quejarse porque creen que empeorará su atención. Su simple observación atravesó toda la jerga corporativa y legal, atacando la raíz del problema. Mai se puso de pie. Su presencia dominaba la sala a pesar de su reciente experiencia. No se trata solo de disculpas ni de acuerdos legales, se trata de salvar vidas. Cada paciente que entra por esas puertas merece lo mismo. El nivel de atención que recibí, pero solo después de que descubrieras que era médico. La respuesta del hospital a la experiencia de Mai llegó rápida y públicamente en 2 semanas. Se comenzaron a implementar cambios importantes en todos los departamentos. La administración, ante la evidencia irrefutable de discriminación, no tuvo más remedio que tomar medidas decisivas. La historia había provocado una conversación necesaria sobre prejuicios y atención médica que no podía ignorarse. El primer cambio se produjo en el departamento de urgencias. Aparecieron nuevos letreros en varios idiomas que explicaban claramente los derechos de los pacientes y los procedimientos adecuados para reportar inquietudes. El personal del turno de noche se sometió a una reestructuración completa, con varios miembros reasignados o despedidos, pero lo más importante, todo el hospital comenzó a implementar el plan de reforma integral de Mai. Empezamos con lo básico. Mai explicó a un grupo de estudiantes de medicina reunidos en la conferencia del hospital que la habían invitado a dirigir una serie de sesiones de capacitación, convirtiendo su experiencia traumática en una oportunidad de aprendizaje. Cada paciente que entra por estas puertas tiene una historia, tiene conocimiento sobre su propio cuerpo y merece ser escuchado. La señora de la limpieza, que había mostrado tanta compasión esa noche, ahora forma parte del recién formado Comité de Defensa del Paciente del hospital. A veces, la más pequeña amabilidad hace la mayor diferencia. Ella le dijo al personal durante una sesión de capacitación. Su presencia les recordó a todos que la compasión y el profesionalismo deben provenir de todos los niveles del hospital. Apoyo para el desarrollo del personal. Elogió la misión de su esposa, asistiendo a reuniones y compartiendo su historia desde la perspectiva de un familiar. Ver a alguien a quien ama ser ignorado y desestimado te cambia, le dijo al grupo de enfermeras durante una sesión de capacitación. Ver cómo el sistema realmente cambia en respuesta te da esperanza. Los nuevos protocolos del hospital requerían que el personal documentara no solo los síntomas médicos, sino también cómo se comunicaban con los pacientes. Auditorías aleatorias revisarían estas interacciones en busca de patrones de sesgo o desdén. La retroalimentación de los pacientes se volvió obligatoria. Con encuestas disponibles en varios idiomas y formatos, una mañana, Mai recibió un correo electrónico que le hizo llorar. Una joven madre escribió sobre su experiencia reciente en el mismo departamento de emergencias. Me escucharon. Me trataron con respeto cuando intenté explicar mis síntomas. Nadie me trató con condescendencia. Sé que es gracias a los cambios.
Ustedes ayudaron a que esto sucediera. Los programas de capacitación del hospital se renovaron por completo en lugar de seminarios únicos sobre diversidad. La educación continua se volvió obligatoria. Los ejercicios de rol ayudan al personal a comprender cómo sus palabras y acciones afectaron a los pacientes. Las imágenes de seguridad de una noche de mayo en la sala de emergencias con su permiso se convirtieron en una poderosa herramienta de enseñanza. Vean cómo. Los mismos síntomas se tratan de forma diferente antes y después de que descubrieran mi profesión. Diría que durante las sesiones de formación. Ahora imagina que esto le sucede a alguien sin la capacidad de defenderse. Imagina que le sucede a tu madre, a tu hermana, a tu amiga. El impacto se extendió más allá del Memorial General. Otros hospitales de la región comenzaron a solicitar copias de los nuevos protocolos. Las facultades de medicina se pusieron en contacto para incorporar la experiencia de Mai en su plan de estudios. Lo que comenzó como una noche horrible se estaba transformando en un movimiento de cambio. La joven estudiante de medicina, que presenció el drástico cambio en el tratamiento de Ma, escribió su tesis sobre el sesgo en la atención médica y entrevistó a numerosos pacientes sobre sus experiencias. El caso de la doctora Wong no era único. Escribió que simplemente le sucedió a alguien que podía obligar al sistema a escuchar. Incluso los miembros del personal más escépticos no podían negar los cambios positivos. Los tiempos de espera en urgencias disminuyeron a medida que los pacientes eran evaluados de forma más eficiente, sin prejuicios ni suposiciones. Los índices de satisfacción del paciente mejoraron drásticamente. La reputación del hospital, inicialmente amenazada por el incidente, se vio reforzada por su compromiso con la reforma. Una noche, cuando Ma se marchaba después de otra sesión de formación, pasó por urgencias por las mismas puertas que había. Había pasado esa terrible noche y ahora se veía diferente. Las familias entraban y eran recibidas con respeto y atención. El personal del turno de noche era atento y profesional, tratando a cada paciente con la misma consideración. Aún no es perfecto. Ma le dijo a Dev mientras caminaban hacia el auto que el verdadero cambio lleva tiempo, pero al menos ahora, cuando alguien dice que algo anda mal, es más probable que lo escuchen, independientemente de cómo se vea o suene. Un año después de esa noche que cambió su vida en la sala de emergencias, Ma se paró en un podio frente a un auditorio lleno. Profesionales médicos de todo el país se habían reunido para una conferencia sobre atención médica donde ella fue la oradora principal. Su historia se había convertido en un catalizador para el cambio que llegó mucho más allá de las paredes de un hospital. El cambio no solo ocurre con nuevas políticas. Comenzó su voz, cargando con el peso de la experiencia profesional y personal. Ocurre cuando nos miramos al espejo y reconocemos nuestros propios prejuicios, cuando cuestionamos nuestras suposiciones, cuando realmente escuchamos a cada paciente que entra por nuestras puertas. Entre el público, podía ver rostros familiares. La señora de la limpieza, ahora ascendida a directora de defensa del paciente, se sentó orgullosa en él. En primera fila, la joven estudiante de medicina que presenció su caso también estaba allí. Ahora, como médica residente, lidera su propia iniciativa sobre igualdad en la atención médica. Dev observaba desde un costado, radiante de orgullo, cómo su esposa había transformado una experiencia traumática en un movimiento para un cambio positivo. El mes pasado, una mujer acudió a nuestra sala de urgencias. Continué compartiendo una historia de éxito reciente. No hablaba mucho inglés, pero sabía que algo andaba mal con su corazón. Con nuestro antiguo sistema, podría haber sido despedida. Nuestros nuevos protocolos garantizaron que recibiera atención inmediata. El personal descubrió que estaba sufriendo un infarto. Hoy está viva porque aprendemos a escuchar. La pantalla de presentación detrás de ella mostraba estadísticas del año pasado. Los puntajes de satisfacción del paciente aumentaron un 40%, las tasas de error médico se redujeron un 35%, y lo más importante, mejoraron los resultados de salud en todos los grupos demográficos de pacientes.
Las cifras contaban una historia conmovedora de lo que podría suceder cuando la atención médica realmente atendiera a todos por igual, pero nuestro trabajo no ha terminado. Mi énfasis se centró en pasar a la siguiente diapositiva. Todos los días, en algún lugar de este país, se despide a un paciente por su apariencia, su forma de hablar o su procedencia. El dolor de alguien está siendo ignorado debido a prejuicios inconscientes. Todos los días tenemos